El Radio, de Richard Dees. El control que hace de la prensa me fastidia y en cierto modo me avergüenza. Es una película de Spielberg, este Barça, es Indiana Jones. El Madrid gana por sacrificio, por pegada y por flor. Lo peor que le puede pasar al Madrid es que encima nos suene la flauta. El Madrid hoy tiene el control de los moderadores y de los que habitualmente toman decisiones. Haciendo cosas mal le han salido bien al Real Madrid en los últimos años. Claro. Antonio Calderón, que lo fichó Raimundo Saporta y fue el primero que inventó lo de Negreira. Fanáticos a un lado y fanáticos a otro. En medio, los periodistas. A mí me encanta que pierda el Madrid. Si yo, ojalá pierda el Madrid todos los partidos. No cambo ni media Champions de las 5 que tiene el Barça por las 15 que tiene el Madrid. El Madrid lo maneja todo. Casi todas las cosas así nocivas alrededor del fútbol es culpa de cierta parte del madridismo. Yo entiendo que hay que hablar bien del Real Madrid porque si no, no cierran el chiringuito. Fuck off. From Houston, Texas, El Radio, de Richard Dees. Viernes 19 de junio del año 2026. Comenzamos el programa 3235 del radio, que será el último por esta semana. Antes que nada, pediros disculpas por el programa de ayer. La verdad es que fue bastante catastrófico en muchísimas partes. Tuve un problema y es que el programa de edición de audio que utilizo para editar el programa se cerró. Intempestivamente se cerró porque le vino en gana y al recuperar la sesión, pues al parecer todo se mezcló en un batiburrillo bastante insoportable. Aparecieron, como le decía yo ayer, @TicTortuga, aparecieron psicofonías extrañas y era difícil de escuchar. Yo no me enteré, me enteré de algunos trozos que sí conseguí recuperar, pero había demasiados y no los encontré todos. Así que de nuevo, disculpas por la tortura que supuso para algunos escuchar la edición de ayer del radio. Y ahora sí, y mirad, ya que hablaba de psicofonías, todavía colea la oferta del Real Madrid, reconocida por don Enrico Cerezone, de 150 millones por Julián Álvarez. Bueno, pues esto decían anoche en Radio Apestosa de Noche. Julián fue un farol. Y por cierto, Víctor Muñoz... Pues menos mal que no lo aceptaron. Es la primera vez... Una oferta fantasma. No, fantasma no. Que es la primera vez que se comunicó oficialmente una oferta rechazada. Anunciada en un programa que... Porque fue una promesa electoral. Claro. Un programa, según Puñales Martínez, que anuncia fantasmas. Una vez más, un ciudadano periodista confundiendo Horizonte con Cuarto Milenio. Que sí, son dos programas que dirige y presenta Iker Jiménez, pero que no tienen nada que ver el uno con el otro. Una de las gilipolleces más aplaudidas por el butano, José María García, era aquello de el rumor es la antesala de la noticia. No, señor García, el rumor es el rumor y la noticia es otra cosa, pero eso del rumor creó escuela. Escuchad esto de Javier Amaro esta mañana en Radio Torino. El rumor mola también. Claro que sí. Ahí la tertulia, ostras, por ejemplo, ¿llegará Enzo al Real Madrid o no? Uy. Yo creo, no sé, tengo la sensación de que él quiere, por lo que sea. Y emitieron como si fuese actual un fragmento de una entrevista celebrada hace ya varios meses. El rumor, sí, el rumor, que es con lo único que os alimentáis, porque noticias más bien no tenéis. Es algo
realmente habitual que cuando el entrenador del Real Madrid no alinea a un futbolista o le cambia al descanso o algo parecido, los ciudadanos periodistas digan, es que claro, ese fulanito ha quedado señalado. Pero esto es algo que con la sacrosanta selección española no pasa, ¿verdad, Miguel Ángel Tontoribio? Si va a hacer cambios para refrescar al equipo, como le gusta decir a Luis de la Fuente, y como lo va a transmitir en público, o señalar jugadores, que es un poco lo que buena parte de la gente puede pensar. Por eso tiene que cuidar y mucho el mensaje Luis de la Fuente, tanto dentro como fuera, para evitar que haya jugadores señalados y que les pueda suponer pues un golpe anímico importante y no perder ningún efectivo por el camino. Y un último audio, en esta ocasión, del trilero mayor del multiverso. Nos han dicho los ciudadanos periodistas 1 millón de veces que ellos están para contar lo que sucede, que ellos no están para ayudar a nadie, que ellos no están para alentar ni animar a nadie. Bueno, salvo que se trate de la que todos sabéis. Yo he invertido mucho dinero en el barco y ahora evidentemente no lo voy a retirar. Este barco lo tenemos que llevar entre todos. ¿Hay algo mejor y más maravilloso que llegar a casa y que te digan en casa? El radio de Richard Dis. En el programa de ayer escuchamos cómo varios ciudadanos periodistas anunciaban que ayer iba a comparecer ante los medios de comunicación Marc Cucurella, flamante nuevo jugador de Real Madrid. Y la rueda de prensa fue pues tal y como se esperaba. Hubo 17 preguntas, de las cuales 12 tenían que ver con el Real Madrid y solo 5 con la selección española. Las vamos a escuchar, las 12, me refiero, comenzando con Puñales Martínez. Lógicamente puedes imaginar el revuelo que generó tu fichaje por el Real Madrid. Quisiera que en la medida de lo que pudieras nos explicaras cómo se fraguó todo. Dices que fue muy rápido, si hubo algunas otras ofertas, como por ejemplo del Barcelona, y cómo fue toda esa decisión final que tomaste. Gracias. Turno ahora para Kermit, ya sabéis, ciudadano periodista de la cadena SER. Eres uno de los mejores laterales del mundo, campeón de Europa con la selección española, estabas en el Chelsea, que es un equipazo, pero te vas al Madrid. ¿Consideras que esto es un salto más en tu carrera? ¿Qué te aporta a ti, que lo habías hecho prácticamente todo en el fútbol, Mundial de Clubes, Eurocopa, ahora que el siguiente paso sea jugar en el Madrid? Y le pregunta a Kermit si jugar en el Real Madrid es un salto en su carrera a Marc Cucurella. Ahora escuchemos la pregunta que le hizo Miguel Ángel Tontoribio. Quería preguntarte si te sorprende que haya gente en Barcelona que se enfade por tu fichaje con el Madrid. Por ejemplo, Piqué dijo que no veía con buenos ojos el hecho de que tú, canterano del Barça, fichares por el Madrid. ¿Te sorprende que hay gente que todavía, siglo XXI, 2026, le choque eso, que un canterano del Barça pueda fichar por el Madrid? Miguelito utilizó la típica fórmula, y no fue el único en la rueda de prensa, que le dijo a Cucurella: perdona que insista, pero te voy a preguntar por lo que están preguntando mis colegas. Perdona que insista, pero ha sido un tío muy querido este verano, aparte por la afición. Hemos leído que el Barça, que el Atleti estaban detrás de ti, pero emergió el Real Madrid y al final es el que se ha llevado el gato al agua. Quería preguntarte un poco si te llegaste a ver en el Barça o en el Atleti antes de cerrar tu fichaje por el Madrid. A Juan Sanz, del Chiringuito, le interesaba saber si Cucurella había hablado con José Mourinho.
Juan Fesán del Chiringuito, me gustaría saber si José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha hablado contigo o te ha mandado algún mensaje. José Luis Allegue, de Radio Torino, hizo una pregunta que más bien era de la prensa del corazón. Quería, bueno, lo primero, enhorabuena por el fichaje. Quería preguntarte por la foto que subió Claudia a Instagram, tu novia, tu mujer, con la camiseta del Madrid, que en Twitter hubo un poquito de lío porque dijeron, hostia, si Cucurella de pequeño también era del Madrid. ¿Está más contenta ella que tú por el fichaje? ¿O tú también de pequeño eras del Madrid y no lo podías decir y ahora ya sí? Martin Einstein, de ESPN, quiso profundizar un poco en las conversaciones, las charlas mantenidas con José Mourinho. Déjame llevarte un poco de esa charla que tuviste con José, con Mourinho, que tiene una capacidad también de explicarte su proyecto, una capacidad de seducirte, de decirte cosas, que de lo que te dijo él realmente te entró, ¿no? Te convenció de la imagen, de la idea que tiene del equipo. Un ciudadano periodista inglés le preguntó qué sentía al haber abandonado el Chelsea. Fabio Severo, SNTV. Hi Mark, if possible in English. What are your feelings leaving Chelsea after all these seasons, and what do you feel that you can achieve with Real Madrid, both as a person and as a player, that you felt like you couldn't with them? Por su parte, Luis Castro, de Radio Nacional de España, interrogó a Marc Cucurella acerca de las críticas que ha habido por el momento en el que se anunció oficialmente su fichaje. Has dicho hace un momento que querías dejar cerrado esto antes de empezar. Te doy la vuelta. Hay mucha gente que ha criticado que sea justamente en ese momento. Va a desestabilizar a la selección en el primer partido. Era incontrolable, se podía hacer, podías esperar. El ciudadano periodista representante de TV3 le preguntó en catalán si había habido alguna posibilitat de fichar por el Fútbol Club Barcelona. L'Àlex Castells de TV3, perdona que insisteixi, ets conscient que ha generat força enrenou aquesta operació amb el Real Madrid. Fins a quin punt a tu et pot arribar a inquietar tot aquest soroll que ha generat el fitxatge pel Madrid, especialment a Barcelona, i si l'opció del Barça aquestes últimes setmanes ha estat una opció real en cap moment? Otro que utilizaba la fórmula de perdone que insista. Pero, insisto, mira, no pidas perdón e insiste con toda tranquilidad. Me quedan dos preguntas. La siguiente la formuló el ciudadano periodista de AS y AS Televisión. Y le preguntó por... Bueno, lo escuchamos. ¿Qué tal? Llegas creo para Diario AS y AS Televisión. Se te ve un tío muy querido en el vestuario. El otro día veíamos un vacile con Rodri, te abrazaba, te cogía. Marc Pubil en Las Rozas antes de viajar decía que te quería fichar él para el Atlético de Madrid. Intuyo que los del Barça también. Se te ve tan querido que entiendo que hay muchos que al margen del abrazo que decías antes después del fichaje habrán dicho, oye, pues yo quería Cucurella en mi equipo. No sé qué te han dicho. A propósito de esto, hay que decir que Gavi, por ejemplo, y creo que también Olmo, han declarado que, en contra de lo que comentó el otro día Edu Pidal en Radio Prestosa de Noche, ellos no tenían ni idea en el vestuario de que Marc Cucurella iba a firmar por el Real Madrid. Y una última pregunta. Esta tiene que ver con uno de los hijos de Cucurella, un hijo que tiene un trastorno del espectro autista. Ros García, de Telemadrid. Acabas de decir que las cosas te han costado y que llegar al Real Madrid es un premio. Y siempre has hablado con mucha naturalidad y sensibilidad sobre la conexión que tienes con tu hijo Mateo, el mayor. ¿Cómo lo viviste con él especialmente? Seguramente él se enteró primero que nadie. ¿Cómo fue ese momento? Cuéntanos de cómo le das a tu hijo pues esa noticia que es tan importante en tu carrera. De ninguna manera, porque todavía no se lo había dicho. Y este fue el resumen de las 12 preguntas que le hicieron a Marc Cucurella, aparte de las otras 5 que casi los que las formulaban tenían un tono como de pedir perdón.
¿El madridismo qué quiere? La Jacinta en el pilón, matar y lerilero. El radio, de Richard Dis. Para comenzar, lo que suele ser el contenido habitual de radio, y en esta edición 3235 no va a ser una excepción, nos vamos al larguero de la cadena SER, donde Kermit resaltó lo que os decía antes: 17 preguntas, solo 5 sobre la selección y el Mundial. Es una novedad, no es habitual que un jugador se presente con su club en el campo de entrenamiento de la selección española. Ha sido una rueda de prensa de 17 preguntas, 12 del Real Madrid y 5 de la selección y el Mundial, pero ha estado muy bien, muy cercano, y la verdad que se quita dramatismo y hemos podido saber qué siente Cucurella después de firmar por el equipo de José Mourinho. Esto de que a Marc Cucurella le hiciesen 12 preguntas sobre el Real Madrid, sobre su traspaso, y solo 5 sobre la selección y el Mundial, a Lechugas no le acababa de gustar, o más bien, no le gustaba absolutamente nada. Que esto lo vemos normal. Hombre, que un jugador de la selección en mitad de un Mundial, cuando está la selección como está, se plante ante la prensa y de 17 preguntas, 12 sean sobre un club que le ha fichado y que no está en el Mundial. Ha sido bastante, esto lo vemos normal. Ha sido bastante dentro normal de la normalidad en la que lo vemos decir. todo. He de decir que no me quedó muy claro contra quién se quejaba el Lechugas. Si contra Marc Cucurella por comparecer y que le hicieran esas preguntas, o contra sus colegas por hacer las preguntas. Yo estaba en otras Eurocopas y Mundiales donde el jefe de comunicación de la Federación nos pedía que no se mezclara la selección española y el Mundial o la Eurocopa con los clubes. Y nos parecía mal. Pero ¿qué te pareció mejor? No, y lo respetábamos. Eso sí, lo respetábamos, claro. Pero aquí no lo ha pedido nadie. Nadie preguntaba para no desviar la atención. Pero aquí no lo ha pedido nadie, nunca nada. Bueno, de estas palabras deduzco, aunque igual estoy equivocado, que la queja del Lechugas iba en contra del jefe de prensa de la Federación por no poner límites a las preguntas y a sus propios colegas por plantear estas cuestiones a Cucurella, jugador de la selección en pleno Mundial. Un futbolista que hasta hace 2 telediarios, como decía Jesús Gallego, era querido por todo el mundo. Simplemente que este chico hasta hace 4 días caía simpático a todo el mundo, se le tenía cariño, era un jugador pues apreciado por toda la gente. A ver si ahora, por haber firmado por el Real Madrid, va a haber gente que cambie su criterio hacia Cucurella, lo cual sería bastante lamentable. Sí, sería bastante lamentable, pero por desgracia bastante habitual. También hablaron en el larguero de otro anuncio para desestabilizar en este caso a la selección francesa, el anuncio oficial del fichaje de Ibrahima Konaté. Y además, en este día se ha hecho oficial, Héctor, decíamos lo de Konaté. Se va dando forma, iba a decir, al equipo de Mourinho, sobre todo a la defensa del Madrid de Mourinho, ¿no? Sí, porque el lunes fue Cucurella, bueno, ayer Bernardo Silva, hoy Konaté, puede que mañana sea Dumfries, va cogiendo forma la defensa. Un Konaté que llega con 27 años, que firma hasta 2030, es decir, 4 temporadas, y que llega a coste cero después de que en el Liverpool no haya renovado su contrato. Y claro, con la llegada de Konaté, ya sabéis lo que pasa. Que hay, según Héctor González, demasiados centrales. Mourinho aún así quiere un defensa más, veremos si llega, pero se antoja ya urgente la operación salida, porque ahora mismo el Madrid tiene 5 centrales: Konaté, Militao, Hausen, Rüdiger y Asensio. Y 4 laterales izquierdos. Efectivamente, Cucurella, Carreras, Fran García y Mendy. Lo del lateral izquierdo te lo compro, Héctor González. Lo de los centrales no. 5 centrales no me parecen demasiados, ni muchísimo menos.
Seguimos en el larguero de la SER, donde después de hablar de los fichajes del Real Madrid, plantearon algo lógico en cualquier ciudadano periodista que se precie. ¿Quiénes van a ser los titulares? Así lo planteaba Manu Carreño y le contestaba el apóstata. ¿Crees que Konaté y Dumfries van a ser titulares en este Real Madrid? ¿O más Dumfries que Konaté? ¿Cómo lo ves? Yo creo que los dos van a ser titulares. Dumfries me da la sensación que está en un nivel competitivo mayor a Alexander-Arnold y Konaté con Rudiger sería la pareja, ¿no? Hausen. Sí, porque Militao está mal, pero estando bien Militao, Rudiger y tal, ahí. Estando bien los cuatro, ¿sí? Yo creo que en la cabeza de Mourinho la pareja es Militao-Konaté. Militao-Konaté. ¿Romero? Salvo que Hausen crezca una barbaridad. Y claro, si según ellos los titulares, por ejemplo, van a ser en el centro de la defensa Konaté, que acaba de llegar, y Dumfries, que también es un fichaje de esta temporada, la conclusión a la que llegan es la lógica en un ciudadano periodista. Cucurella está claro, sí, o sea, la defensa va a ser nueva, la defensa va a ser entera nueva, ¿eh? Sí, yo estoy con Pablo y se fichó nueva el año pasado, porque el año pasado vino Tren, vino Carreras y vino Hausen, y este año va a ser nueva quitando esos tres. La parte que obvia Carreño, como el 99% de sus colegas, es que de la defensa del año pasado faltan Dani Carvajal, viene Dumfries, falta David Álava, viene Ibrahima Konaté. El Minilama planteaba una crítica al Real Madrid de alguna manera. La frase que se pone de moda ahora de rendimiento inmediato, ¿no? Sí, yo creo hay que esperar a que ruede la pelota, pero me parece que Dumfries, Konaté y por supuesto Cucurella vienen los tres para ser titulares. Ojalá que Militao pueda alcanzar el ritmo competitivo de antes de las lesiones. Para mí entonces es titular indiscutible. Luego, Manu, nos tenemos que acostumbrar un poco a que hay muchísimos partidos, que es una temporada muy larga, que Rudiger, por ejemplo, lleva arrastrando. ¿Es Rudiger titular en el Real Madrid? Pues es un titular en el Real Madrid. Yeah. ¿Puede jugar Rudiger 60 partidos en el Real Madrid como tiene las rodillas? Pues no puede. Lo que va a tener Mourinho, que yo creo que no han tenido otros entrenadores en las últimas temporadas en el Real Madrid, por mucho que el año pasado se le firmó a jugadores atrás, yo creo que lo que va a tener Mourinho es una gran plantilla en la que poder elegir con calidad de rendimiento inmediato desde el momento en el que aterriza en la capital. Sí, pero a Xabi Alonso el año pasado se le ficharon futbolistas. Otra cosa es que el rendimiento que hayan dado no fuese el que se habría esperado, pero le ficharon jugadores. Y a cuenta de esto, para el Lechugas, los fichajes de esta temporada significan el reconocimiento de 3 errores por parte del Real Madrid. Ahora, de ser cierto esto que decís, es el reconocimiento de 3 errores. Es el reconocimiento Carreras explícito. Ha ido de más a menos. Cayó en septiembre ya en el Metropolitano. Dean Hausen pues ha bajado mucho su rendimiento. Era un buen fichaje. Era un buen fichaje. Y Trent Alexander-Arnold, pues acreditado por su amigo Bellingham, era un jugador que estaba en el Liverpool, pero que no defendió desde el minuto 1. Acreditado por Bellingham y desacreditado por sí mismo. Me apreció. Que igual es un acierto que juegue Dumfries, que juegue Konaté y que juegue Cucurella, pero que si eso es un acierto, es un error de proporciones importantes que Carreras no valga ya al año siguiente para ser lateral izquierdo. Pero yo creo que no tanto. Que Hausen no valga de central. Hay que tener dos laterales. No, Minilama no. Para el Lechugas no. Porque él ha determinado ya que Carreras no vale, que Hausen no valen. Bueno, pues mejor desprenderse de ellos, porque él así lo ha decidido. Una diferencia entre el año pasado y este es esta que planteaba el Minilama. Para mí la clave, Pulido, ¿sabes cuál es? Que el director deportivo del Real Madrid el año pasado fue Florentino Pérez, y el director deportivo del Real Madrid esta temporada en un 90% está siendo el entrenador Mourinho. Vale, que está firmando lo que él quiere. Y a mí me parece bien. O sea que el año pasado quien fichó a Dean Hausen, quien fichó a Carreras, quien fichó a Trent y quien fichó a Mastantuono fue el ojeador del Real Madrid metido a director deportivo, como es Florentino Pérez, que no tiene otra cosa que hacer que mirar partidos de todo el mundo para traer jugadores al equipo. Jugadores que, decía el Lechugas, que no valían, que ya no valen. En la misma línea parecida iba el apóstata. Lo que voy a poner ahora sobre la mesa, que además quiero que la remate Talavera, que se la voy a dejar votando.
pero te ha fallado. Te ha fallado. Talavera le tienes que despertar. Que la disfrute esta temporada. Pero que te ha fallado un lateral de 60 kilos, no pasa nada, traemos otro de 60. Te ha fallado un central de 60, no pasa nada, traemos a otro de 60. Te ha fallado. No, es que luego les pedís a otros equipos que compitan contra esto. Por supuesto, ese equipo del que hablaba el apóstata de los retales era el Atlético de Madrid. Son 200 kilos en 4 jugadores que ya no te valen esos 200 y te vas a gastar otros 200. Y luego vendrá un equipo con 4 remiendos al que le pidáis que le pelee la liga. Otro que ha decidido que los fichajes del año pasado ya no valen. Son desechos que no valen absolutamente para nada. Y un último audio, en este caso de Gallego, Jesús Gallego, que hablaba de esta manera sobre Bernardo Silva. Bernardo Silva, tengo muchas dudas de qué papel va a tener el Real Madrid y de hasta dónde le va a dar el físico con 32 años para ser titular en los partidos importantes. Te recuerdo lo que ha dicho Bruno siempre que hemos hablado este año, que ha jugado, bueno, está por ahí Bruno, que ha jugado todos los partidos de los 38 de la Premier. Es increíble lo que envejece y deteriora el Real Madrid. Es ponerse la camiseta blanca y pasar lo que siempre pasa. Están escuchando el radio de Richard Dis. Nos vamos ahora brevemente, porque va a ser solamente una sección en este programa 3235, al partidazo de la cadena COPE. Comentaron la rueda de prensa de Marc Cucurella y Nicolásito Pertusato estaba realmente enfadado por cosas como esta. Me han quedado muchas cosas claras escuchando hoy a Cucurella, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo qué? Pues ¿Estás dolido? No, o sea, el discurso hoy de Cucurella es de un madridista desde pequeñito. Yo personalmente no sé de dónde sacaba esa impresión Nicolásito Pertusato. Su mujer sí, su mujer y toda la familia de su mujer son madridistas de toda la vida, pero de lo dicho por Cucurella yo no deduje nada parecido a lo que comentaba Nicolásito Pertusato. ¿Os imagináis a Cubarsí hablando así del Madrid o a Carvajal hablando así del Barcelona? Es que no pasa nada, que no es malo, pero a mí me ha faltado la pregunta. No es lo mismo. Estar dolido, David, estar dolido. No sé si está dolido o simplemente su forma de entender eso que algunos llaman periodismo. Elena Contis, en cuanto a la relación de Cucurella y el Barça, decía esto. Cucurella jugó unos minutos en el primer equipo, a Cucurella le hicieron daño también porque en su momento Valverde podía elegirlo a él o a Miranda. ¿No? Sería Valverde que se quedó con Miranda. Pero que nunca le recuperaron y que después ha habido la posibilidad, porque ya lo hemos contado aquí, el Atlético de Madrid está en la pole position, el Barça Elena, decía que le quería, David, el Barça decía que lo quería fichar y nunca dieron ese paso adelante, que dio el Real Madrid que ni tan siquiera David le discutió el precio al Chelsea. ¿Y para qué va a discutirle el Barça el precio al Chelsea cuando, como le pasó a Bernardo Silva, lo que decía antes Jesús Gallego en el larguero, nada más ponerse la camiseta del Madrid, Cucurella ya ha dejado de ser top mundial? Pero sí, que yo defiendo que Cucurella tenía que aceptar la oferta del Madrid, pero que no pasa nada por decir, oye, pues yo de pequeñito siempre he tenido simpatía por el Madrid, no pasa nada. He tenido la oportunidad de fichar por él. Pero intentar quedar bien con los unos y con los otros. Te voy a decir una cosa. De verdad. David, te voy a decir una cosa. Dicho lo cual, para mí Cucurella no está entre el top 5 de mejores laterales izquierdos del mundo. En el Chelsea tal vez, ahora que lleva la camiseta del Real Madrid, no. Porque, y seguía dándole vueltas al asunto de si Marc Cucurella era madridista desde secatito. Cucurella no era del Barça o era madridista. O sea, que no. ¿Y qué pasa? Hay gente que no es del Barça. Pues sí, dilo, que no pasa nada. Yo no soy del Madrid y lo digo, no soy del Madrid. Y ojalá pierda todos los partidos. Hay que recordar que Cucurella pasó también, antes de ir al Barça, por la cantera del Español. Y me interesa lo último que decía Nicolásito Pertusato. Yo no soy del Madrid, bueno, él es más bien
antimadridista feroz y quiero que el Madrid pierda siempre. Pero, ¿qué sucedería, le preguntaba Jorge Javier Castaño, si, por ejemplo, Real Madrid Televisión te hiciese una oferta en la que ganases más dinero que ahora en Radio Torino? Si te llama Florentino para ser presentador de Real Madrid Televisión y te paga más que Radio Marca, mañana. Mañana. Sí, no pasa nada. Estos son mis principios, pero si no me sirven, aquí tengo estos otros. Por favor, por caridad, por tu tatis y el casoplón de Maldivas, visita el radio.es y dona. En Radio Pestosa de Noche, Puñales Martínez también, al igual que había hecho Kermit en El Larguero, resaltó la desproporción de preguntas a Cucurella entre las relacionadas con el Mundial y España y las que tenían que ver con su fichaje por el Real Madrid. Acierta la federación, aunque efectivamente hay quien cree que no se debe distraer con respecto a la selección española. Lo cierto es que 17 preguntas contestó Marc Cucurella, 12 de ellas se referían a su futuro. La única duda que no ha resuelto es si hubo... Las otras 5 no lo fueron por vergüenza, porque también hay que sacar algún corte sobre el partido, sobre la afición local. Más que hacer preguntas sobre la selección y el Mundial por vergüenza, daba la impresión, os lo he comentado antes, que a los que hacían este tipo de preguntas les daba vergüenza el solo hecho de formularlas. Lo único que nos desveló es si había habido un ofrecimiento serio del Barcelona o del Atlético de Madrid. Lo que sí dijo es que el Madrid había entrado muy fuerte. Y también dijo Puñales Martínez, a Marc Cucurella le sorprendió la conversación que mantuvo con José. Una conversación con Mourinho que dice que le sorprendió, le dijo lo que quería de él, le insistió mucho e incluso dice, ¿recuerdas el Benfica-Chelsea en el que yo jugué? Dice, hiciste esto y esto otro, esto es lo que quiero que hagas, y que esas conversaciones que fueron cortas, que también le ganaron, ¿no? Decían que el Atlético de Madrid estaba detrás del fichaje de Marc Cucurella. Ya no va a poder ser porque ha fichado por el Real Madrid, pero hay otro lateral izquierdo en la selección española que tal vez podría recalar en el equipo rojiblanco. Yo creo que le viene bien a España que Cucurella hable. Creo que además que lo trata con naturalidad. Edu, y que fue el mejor el otro día. Fue el que se salvó junto a Pedri para mí. Lo anunció el Real Madrid unas horas antes de que jugara el partido de España y efectivamente no afectó mucho al fútbol de Grimaldo también, que es su rival ahí en la banda izquierda. Va a cambiar, ha dicho seguro, muchas veces que quería volver a España. Él va a salir del Leverkusen seguro. Pues con Cucurella en el Real Madrid, a lo mejor el que viene al Atleti es Grimaldo, veremos. Y sobre todo veremos si montan el pollo que han montado con el fichaje de Cucurella por el Real Madrid, porque con Víctor Muñoz y el Liverpool no se ha quejado ninguno. Hay otra cosa, además de su calidad futbolística, que le va a venir muy bien al Real Madrid con el fichaje de Marc Cucurella. Y es algo que casualmente siempre han criticado mucho del Real Madrid, que fichase a jugadores para vender camisetas. Cucurella va a vender mucho, Látigo. Muchas camisetas del Madrid. Después de Mbappé y Vini te diría que el que más. Y seguro que va a hablar mucho también Látigo. Conozco a varios niños ya que van a elegir su camiseta. Bueno, un poco de paciencia
dijo Fuego Amigo Serrano, porque igual viene alguna gran superestrella, como dicen, un galáctico, y hay que comprarse esa en lugar de la de Cucurella. Pues un tío molón, eso está claro. Es un tío simpático, es buen futbolista, tiene rollo, o sea, es un tío ¿Tiene que flow? te compraré. Sí, te compraré la camiseta porque mola y porque además es un tío que tiene una manera de jugar muy ADN Real Madrid, un tío que ha jugado en el Eibar, que ha jugado en el Getafe, que es intenso, que es agresivo y que además tiene talento. Pero para fichar a ese galáctico o a esos futbolistas que podrían venir, según Fuego Amigo Serrano, hace falta dinero. Y por dinero le preguntó Puñales Martínez. Escuchad la respuesta, la alucinante respuesta que le dio Fuego Amigo Serrano. Habrá que ver quiénes son los que faltan por venir, no vaya a ser que te venga alguno que te compre la camiseta antes que la de Olise, por ejemplo. Por ejemplo, o Enzo ¿De dónde Fernández. saca el dinero del Madrid? El Madrid ha hablado con Olise. Pues coño, si vamos a privatizar el 5% del club, no me digas. Veremos. Sobra dinero. Realmente alucinante. Spirit's not free. Lord, take away these chains from me. See, rider, see what you've gone down. See, rider, see what you've gone down. Ya que estaban con el asunto del fichaje galáctico para el Real Madrid este verano, Susana Guard dio un nombre. No se exprimió demasiado la neurona, porque es un nombre que lleva circulando desde hace ya bastante tiempo. Hay alguien en el mundo del fútbol a quien no le guste Olise, claro, porque madre mía, ¿cómo empezó el mundial? Hablan de 220 millones, ¿eh? Hombre, Sí. sería el gran golpe de Florentino, el galáctico, ¿no? Que la gente espera, el jugador del momento, el socio de Mbappé en Francia. Uno que le pasa por la pelota, derecha, no como donde el otro. equipo cojea. Olise, un futbolista que según Calicater Sapientísimo es difícil de fichar desde el punto de vista económico, porque el Bayern primero no quiere vender y habría que hacerle una oferta realmente y literalmente estratosférica, pero que desde el punto de vista futbolístico es muy sencillo de fichar. Comprarle a un jugador como Olise al Bayern por 200 millones es muy difícil por la cuestión económica, pero es muy fácil porque le ves. Pero claro, la cuestión es que si le ves ahora, te cuesta un pastizal. Quizás deberías haberle visto antes. Lo interesante es cómo le fichó el Bayern del Crystal Palace. Ya, pero eso ya no puede volver. Ya, pero es que eso es lo que me hace gracia de las decisiones de los clubes. Los clubes a veces se pierden grandes jugadores, en algunos casos porque no tienen el suficiente nombre, porque no se les conoce, porque cómo voy a fichar a un jugador del Crystal Palace. Y lo estaba diciendo delante de Fuego Amigo Serrano, que por cierto no abrió la boca, que se ha quejado de que Militao venía de un equipo portugués, de que Dinhausen ha sido fichado del Bournemouth, que Álvaro Carreras lo trajeron del Benfica, pero Fuego Amigo Serrano aquí no dijo ni media palabra. No iba a contradecir a Gran Pope, a Calicater Sapientísimo. Muchos de estos jugadores pasan por debajo del radar hasta que hay clubes que dicen a mí no importa de dónde procede y lo ficho. Claro, porque Calicater Sapientísimo, el Real Madrid no ha hecho nunca esto. Por ejemplo, fichó a unos jovencísimos Casemiro, Fede Valverde, Vinicius Junior, Rodrigo Goes y más futbolistas que han dado un recibimiento realmente excepcional. Pero como se le ha escapado Olise, pues mal el Madrid. Aunque, según apuntó Edu Pidal, Olise se escapó a un equipo en el que estaba uno de los grandes ídolos de Calicater Sapientísimo. Me refiero al Manchester City de Pep Guardiola. Pero entonces ya no importaba tanto. Venden no pasó por la 220 del Manchester City. Vamos a ver.
No lo recuerdo. En la academia del Manchester City. Por la academia del Manchester City ha pasado todo el mundo. Pues le escapó Olise. Bueno, no, se les escapó. Haber estado en el Chelsea. Se les escapó por hablar. Jadon Sancho, Bryan lo vendieron, Palmer lo vendieron, Gabriel Jesús lo vendieron, Julián Álvarez lo vendieron. Sí, hombre, pero todos esos debutaron. Digo, a Olise se les escapó de la academia. Olise, que llegó a la academia del Manchester City a los 14 años. Y tampoco duró allí demasiado, pero bueno, como es el Manchester City, a Calicante Sapientísimo no le importa tanto. Sí, en el caso del Real Madrid. Aunque, fijaos en la contradicción en la que cayó este buen hombre. Vamos a decir la verdad. De Olise apenas se hablaba hasta el partido Paris Saint-Germain-Bayern de Múnich. Eso yo recuerdo en la eliminatoria contra el Madrid también jugó muy bien. Lleva 2 años en la Champions. Prácticamente ya, pero fue como una especie de descubrimiento. Yo recuerdo que hablaba con Bustillo. Este es un jugador que es muy bueno porque le habíamos visto y tal. Bueno, en cualquier caso nosotros no tenemos nada que decir. Pero es cierto que para los medios de información y parece que para los clubes, esas 2 eliminatorias, más que la final, fueron decisivas para pasar de 60 millones a 220. El radio de Richard Dees. Es un cabrón. No tiene mucha pasta, nada en la ambulancia. Vayamos ahora a Radio Torino, en este programa 3235 de radio. Vayamos a la tertulia, al tiempo de los opinatrices, en el programa A Diario, donde Ricardo Reyes hizo la típica pregunta que prácticamente solo se plantea con el Real Madrid. Madrid ha decidido cambiar la política de fichajes y apostar a realidades y no proyectos de futuro. Me parece bien, porque necesita títulos. Y luego la otra lectura es dónde van a jugar todos. Porque en el Madrid. En el Madrid. Bueno, sí, en el Madrid, sí. Le digo... y titulares todos... No entres. Es una trampa. Pero a punto de entrar. Sí, porque te han hecho el chiste de los tuyos. De primero de tribu. Por eso iba a entrar. Pero me refiero que como en el Madrid, digo, para explicarlo, contextualizarlo, solo pueden jugar 11... Como en el resto de los equipos, Ricardo Reyes, pero en el resto de los equipos es una bendición tener, por ejemplo, 2 jugadores de buen nivel, de gran nivel por puesto, pero en el Real Madrid es todo un problema, con lo cual ya hay que pensar en vender. Mira, tendrá que salir. 2 de los fichajes que se han producido es porque Carvajal y Alaba han terminado contrato, eso es posición por posición. Y es verdad que el Madrid ficha a Cucurella porque el año pasado la banda izquierda es decepcionante, Carreras no cumple con las expectativas y el Madrid busca un refuerzo con uno de los mejores laterales que hay en el mundo. Pero ahí tiene que salir porque hay 4 laterales izquierdos. Y todo esto se puede agudizar si viniesen más futbolistas. Pero luego en el centro del campo, por ejemplo, viene Enzo... ¿Pero viene Enzo? No, digo, si viene Enzo, que... Pues ya está el Tchouaméni Enzo. Y si ayer publicabas en el Marca Olise... Bendito problema. Ojalá. Pues también al 11 titular. El 11 titular será el que decida José Mourinho. Y los demás estarán para otros partidos o estarán para dar el relevo a los que salgan como titulares, que hay 5 cambios por encuentro. Todo esto, ya digo, solo se plantea en el Real Madrid. Y uno de los que decían esta mañana que podría
ser vendido es Vinicius, de quien hablaba de esta manera Punto Riesgo. Vinicius Cartela es un ejemplo de lo que hablábamos, de que es un futbolista que el Mundial le podría venir bien para revalorizarse y que el Madrid del sartenazo, porque si no, o sea, de otra manera, Vinicius ha bajado mucho su valor de mercado. O sea que la única misión de Vinicius, según Punto Riesgo, es hacer un buen Mundial para que el Madrid le pueda vender. Carlos Pozuelo daba otro nombre. De todos modos, si el Madrid quiere hacer un fichaje de Enzo que va a estar por encima de los 120, 130 millones de euros ampliamente, yo creo, y quiere también intentar una estrella, va a tener que dar salida a un jugador muy importante, ¿eh? No sé si Vinicius... No, tiene que recaudar. No sé si Vinicius, pero a mí Fede Valverde me parece que está ahora mismo... De momento, ayer le entra... Vinicius o Fede Valverde, o Vinicius y Fede Valverde. Yo también entiendo que tiene que haber salidas y alguna venta gorda importante en el Real Madrid, pero quedan 2 meses, pero tú al final estás reforzando y oye, el Mundial es que puede ser escaparate para muchos. Yo no digo que vayas a vender a Vinicius, pero lo que dice Riesgo es que si te vuelve a marcar Vinicius, vuelve a ser el hombre del partido, haces una gran selección y te llega alguien y te dice, oye, pues te doy 150 millones por Vinicius, pues igual el Real Madrid se tiene que plantear vender a Vinicius, o lo mismo te puede pasar con Valverde. Y esa precisamente, la de Vinicius, es la pregunta que según Carlos Pozuelo tendría que hacerse el madridismo. ¿Venderíais a Vinicius para traer a Olise? Esa ahora mismo es la pregunta que el madridismo se tiene que hacer. Tú haz una encuesta, ya verás, haz una encuesta. Y te sale 80-20. Ya, pero bueno. Esta mañana en Radio Torino, en A Diario, Ricardo Reyes planteaba la disyuntiva de otro futbolista del Real Madrid, cuyo nombre ya hemos escuchado esta semana. Yo me pongo a pensar en el centro del campo y digo, Güler, que es un proyecto de que Modric salió porque había que darle la alternativa a Güler y que es un jugador que este año ha sido de lo poco que se ha salvado en el Madrid. ¿Dónde va a jugar Güler el año que viene? Otro tremendo problema, porque además, según Pipi Estrada, Arda Güler no es un futbolista, digamos, del gusto de José Mourinho. Güler sí que es un futbolista que no entra en el perfil de José Mourinho. ¿Cómo que no? Arda Güler es el Mesut Özil de José Mourinho. Nada. A José Mourinho le gusta gente Arda fuerte, Güler potente. Es el Mesut Özil. Sí, Özil era Marcin Z. Era Hulk. Vale, pues ya lo verás. El que sí, en teoría, según los parámetros de Pipi Estrada, sí es un futbolista del perfil José Mourinho, es Fede Valverde. Pero Carlos Pozuelo seguía insistiendo en que era una de las posibles ventas. Pero no podemos llevar 2 años diciendo que el Madrid tiene que hacer una remodelación importante de plantilla. Que la le pongo en mi cabeza, es una plantilla muy desgastada. Me sorprendería que Güler saliera o que saliera Valverde. Güler no va a salir. Yo creo que Valverde sí que puede salir, y lo de Vinicius sería sorprendente está también por que saliera. Bueno, pero si quieres traer Valverde salir, Valverde con Mourinho, a José Mourinho le dices que le quitas a Valverde y te monta un pollo. En cualquier caso, pasando de lo concreto de algunos nombres a lo general de los fichajes del Real Madrid, esto opinaba Punto Riesgo. Los bandazos de haber Madrid ha pasado de firmar a chicos de 18, 19, 20 a firmar a la media. Sí, ha cambiado un poco el sistema. Creo que es un poco bandazo, ¿no? Lo siguiente, ¿no? No, pero yo creo que estamos de acuerdo. Pues no, Punto Riesgo no. No estamos de acuerdo porque sí es cierto que el Real Madrid ha fichado últimamente jugadores jóvenes, pero también ha fichado, por ejemplo, a Antonio Rüdiger, a David Álava o a Trent Alexander-Arnold, que quedaban libres de sus equipos y ha aprovechado la coyuntura, la oportunidad de mercado que le dicen, para incorporarlos a la plantilla del Real Madrid. Luego, de bandazo, algo bastante relativo. Y sobre esos fichajes de futbolistas jóvenes, escuchad lo que comentaba Carlos Pozuelo.
como en todos los proyectos extremos, a lo largo de 10 años al final se acaban viendo las carencias. Cuando tú apuestas por jugadores, como dice José Luis, de 16, 17, 18 años, cuando pasan 10 años tienes un problema de falta de liderazgo, tienes un problema de que tienes una plantilla con muy poquita experiencia. Hombre, no sé, si tú fichas a un futbolista de 16, 17, 18 años, cuando pasan 10 años tienes futbolistas de 26, 27 y 28. O me dirás, Carlos Pozuelo, que Vinicius, que llegó muy joven al Real Madrid, no tiene experiencia. O Fede Valverde. O Rodrigo Goes. Hace unos días, en A Diario, en Radio Torino, Javier Amaro y Fuego Amigo Serrano llegaban a la conclusión de que el Real Madrid no tenía dinero suficiente para fichar todo lo que ellos decían que tenía que fichar. Fuego Amigo Serrano ya se ha bajado de la burra, aparentemente, al menos por ahora, y esta mañana lo hizo el actual ideólogo de Radio Torino. Si firma a Enzo y a Olise, me parece que vamos, de las mejores plantillas del mundo. Si no, hombre, la mejor plantilla del mundo, sin duda. Si el Madrid hace eso, el salto es exponencial. La pregunta es por qué no lo va a hacer, ¿no? Si tiene dinero para hacerlo, ¿por qué no lo va a intentar? A mí Olise me parece que es el jugador perfecto para cualquier equipo. Pero claro, sacar a un jugador así... Es que no depende de ti. Para mí no depende de ti. Sobre todo porque, como decía el otro día Nacho Palencia, a propósito de Bernardo Silva, Olise, si llega al Real Madrid, llegaría demasiado tarde. El momento de Olise no es ahora. El momento de Olise es la temporada pasada. Era el mismo jugador descomunal que es ahora, pero ficharon a Mastantuono. Hombre, Olise, igual que has dicho Cherki. Lo ficha hace 2 años. Hace unos años, la obsesión de Punto Riesgo era Gareth Bale. Después ha pasado a ser Vinicius Junior, aunque últimamente se decanta por Franco Mastantuono. 2 años. El Bayern lo mejor ficha hace 2 años cuando... No, mejor me lo pongo yo. Porque es cuando el Madrid ficha a Mbappé. Cuando el Madrid ficha a Mbappé. No tiene nada que ver. Sí, claro. No tiene nada que ver. Mbappé supuestamente llegó gratis, ¿no? El Madrid viene de ganar. Claro, Mbappé llegó gratis. Entonces, Olise, ¿qué costaba? ¿30 millones? ¿40? Costó más. Por favor. Costó más. 40, más tanto los 50 el Madrid o 60. ficha a Mbappé es cuando el Bayern ficha a Olise y es cuando el Madrid viene a ser campeón de Europa. ¿Y qué? Y tanto que qué. Porque, como decía antes Caricater Sapientísimo, el Real Madrid no se enteró. Madrid no lo vio, ya está. No sé, no pasa nada, Pedro, pero si aquí la realidad es que tú eres campeón de Europa y si tú sumas a Mbappé y tienes a Rodrigo por eso no vas a y traer tienes a a un futbolista Vinicius, como Olise. O sea, tú me estás diciendo que eres el Madrid campeón de Europa con Vinicius, con Rodrigo y sumas a Mbappé, fichas a Olise. Pero digo que el momento no es precisamente por eso. O sea, pero respóndeme, Pedro. Tú eres campeón de Europa, tienes a Rodrigo, a Vinicius, fichas a Mbappé y fichas a Olise. Claro, por supuesto, ¿por qué no? Nadie sabía que la explosión que iba a tener Olise. Pues ese es el problema, claro. Por eso ese es el problema, que no lo ves. Hace un año no estás hablando de Olise. Igual que la explosión de Mastantuono, ¿no? Punto Riesgo sí. Punto Riesgo sí había visto lo que se venía con Michael Olise. Pero, para desgracia de todos, no se lo había dicho a nadie. El año pasado no hablabas de Olise. Tú no me has oído hablar, igual sí he hablado de Olise. No, el año pasado no hablabas de Olise. Seguramente sí. No hablabas de Olise. Seguramente sí, o sea, pero y cuando estaba en el Crystal Palace hablabas de Olise. Para ti, cuanto más talento junto, mejor, sí, ¿no? pero que, ya está. ¿por qué no hablabas de Olise cuando estaba en el Crystal Palace? Que he hablado de Olise, por supuesto. O en el Bayern el año pasado. Precisamente sí. Yo no te he escuchado hablar de Olise. ¿Y tú has hablado de Olise? No, yo no. No se trata de José Luis Sánchez hablando de Olise, Punto Riesgo. Se trata de ti. Si tú lo tenías en el radar, si tú ya sabías lo que iba a pasar, ¿por qué no lo dijiste? Porque no has hablado de él hasta justo esta temporada. En Madrid tampoco. Estoy hablando ahora. No, yo estoy hablando ahora. Yo digo que cuando estaba hablando de Mastantuono. El Bayern sí, el Bayern hizo los deberes y el Madrid no pasa nada.
por lo visto el Real Madrid tiene que fichar a todos los jugadores del mundo, absolutamente a todos, y si no ficha a alguno que luego sale bueno, es porque ha cometido un error funesto y no ha hecho los deberes. Y para terminar, para que veáis lo de la obsesión de punto riesgo con Franco Mastantuono, hasta en el traspaso de Víctor Muñoz de Osasuna al Liverpool tiene que meter al argentino para enmierdar. Yo me alegro mucho de este tipo de operaciones porque si Víctor Muñoz fuese brasileño pagarían 80, sí, 100%. Es verdad, estoy o fuese francés, o fuese argentino. Claro, humildad, te falta humildad. Víctor Muñoz no puede estar en el Real Madrid y Mastantuono sí, ¿no? El radio de Richard Dis. Termina aquí el programa 3235 del radio, con el que también concluye la semana para el programa. No volverá hasta el próximo lunes 22 de junio. Esta tarde, en el Azkena Rock, en Siberia Gasteiz, actuará un grupo al que me gustaría haber asistido a su concierto, All Crowd Medicine Show, pero por desgracia no voy a poder ir. Así que he elegido para la música del programa de hoy un disco que se llamaba Live at the Ryman. Ryman es un teatro, una sala de conciertos en Nashville. Un disco que se publicó el 3 de octubre de 2019 y que recogía actuaciones de la banda en el Ryman Auditorium entre los años 2013 y 2019. Les acompañan en alguna de las canciones, por ejemplo, Molly Tuttle o Margot Price. Y para terminar, algo completamente distinto. Joe Bonamassa ofreció una serie de conciertos en Cork los días 1, 2 y 3 de julio de 2025. Cork es la localidad natal del Gallagher el Bueno, de Rory Gallagher. Y justo hoy, 19 de junio de 2026, se ha puesto a la venta un disco que lleva por título The Spirit of Rory, Live from Cork, el espíritu de Rory en vivo desde Cork. He elegido una de las canciones que pertenecen a ese disco. La semana que viene, seguramente el martes, pondré algunas más de este maravilloso concierto en el que Joe Bonamassa se dedica a hacer versiones todas de canciones de Rory Gallagher. Y he elegido para hoy un tema que se llama Bullfrog Blues. Y con él vamos a terminar el programa y la semana. Que paséis un buen fin de semana, que seáis muy felices, que disfrutéis a tope de la vida y, por favor, tened cuidado. You know
Estamos a 29 de agosto. Lo que pasa es que como las ligas cada vez empiezan antes, es muy posible que los tontos debates también los comencemos antes. Cuando prescriba todo y se pueda contar bien, viajes a Mongolia y a Azerbaiyán para tratar de inscribir a Dani Olmo. Las entrevistas no son buenas por ser ni las primeras ni en directo, son buenas por ser buenas entrevistas. No somos segundo plato como para aceptar ser tercero, cuarto o quinto plato. Ni para Florentino Pérez ni para nadie. A veces los periodistas hablamos sin tener ni idea. Sí, todas las veces, todas. Nosotros, sin saber exactamente qué está pasando ahí dentro, tenemos la obligación de opinar. Todavía estamos un poco especulando, ¿no? Y estamos intentando intuir qué puede tener en la cabeza Xavi. Igual hay que mirar a los entrenamientos y a la actitud del jugador, que lo desconocemos. Yo creo que ahí pasa algo. A veces en el Madrid, cuando todo va bien, pues buscamos y rebuscamos si hay algún tipo ahí de problema. Sin información, creo que al final la directiva del Real Madrid, sea Florentino quien sea, no tengo ninguna duda que está cansada. Los medios somos muy impacientes para todos y somos muy resultadistas y somos muy demagogos. Vinicius o Mbappé, entre otros, se han borrado de sus selecciones sin estar lesionados. El término se borran, no gestionan los descansos. Lamine lo está jugando todo. Creo que mejor en ciertas cosas, mejor no entrar. En los datos, en si no hay datos. Que habla mucho con él, son dos germanófobos, entrenadores de los principales equipos españoles. El fútbol español es cobarde, porque todo el mundo se calla, porque no quiere nadie molestar a los estamentos, no vaya a ser que mañana me vaya peor la vida, ¿no? La impugnación de Lewandowski hace un par de temporadas y sabes que le costó unos arbitrajes que no hace falta que lo recuerde y se fue a segunda.